Entonces nos quedamos en que si este aumento de la actividad eléctrica que puede tener esta distribución tonal a nivel del sistema nervioso central, eh, si esto es tinnitus por sí mismo. Y para poder abordar esa pregunta, pero vamos a primero cuestionarnos qué tan frecuente es este fenómeno. Y me refiero a que exista algún tipo de pérdida auditiva y un consecuente aumento de la ganancia central, de la actividad eléctrica central de la vía auditiva central. Y la verdad es que parece que esto le pasa a todo el mundo, a todos los seres humanos le pasa en algún grado u otro. Entonces, ¿por qué no todos tenemos tinnitus? ¿Por qué si todos tenemos al menos una pérdida auditiva oculta mínima, y algunos más, algunos menos, y muchas personas tienen distintos grados de hipoacusia, por qué no todas las personas tienen tinnitus? Un elemento que es importante entender es que quizás muchas más personas sí tienen tinnitus de lo que uno considera, pero hay que entender siempre de que los fenómenos de tinnitus, al igual que cualquier tipo de fenómeno auditivo, tienen relevancia y tienen relación con este concepto que es de la magnitud señal-ruido. ¿Qué quiere decir esto? Que toda percepción auditiva que nosotros podamos interpretar, mm, no la medimos o no la percibimos de forma absoluta, sino siempre en forma relativa con respecto al ruido de fondo. Esta es la gran diferencia de por qué uno tiene que hablar más fuerte en un ambiente ruidoso, como en el metro, en un bus o en una fiesta, porque nuestro cerebro va a interpretar la intensidad de la señal, por ejemplo, nuestra voz hablada, con respecto al ruido de fondo. No va a medir la intensidad de nuestra voz por sí misma, sino que tiene que competir de alguna forma por el ruido de fondo. Al inverso, si nosotros entramos en una situación donde hay muy poco ruido de fondo, como puede ser el entrar en una cámara silente, algunas señales que antes pasaban desapercibidas pueden empezar a notarse por un aumento relativo de su señal con respecto al ruido de fondo. Es así como si muchas personas entran en cámaras anecoicas, en cámaras silentes, empiezan a notar un tinnitus que antes no tenían percibido. Ahora, lo que en realidad vamos a ver es que independiente de la relación señal-ruido, este aumento de la actividad eléctrica, que puede ser más o menos notorio en relación al ruido de fondo, no es tinnitus por sí mismo, sino que es un precursor de tinnitus. ¿A qué me refiero? Volvamos a nuestro modelo previo de estímulo, sensación y percepción. El precursor de tinnitus es un fenómeno que ocurre a nivel de la sensación, o sea, detección y procesamiento del estímulo, que sobre todo es subcortical, pero que también es cortical. Ahora, de que a nivel de la corteza pase al siguiente paso, a que tenga unas características de ser una percepción consciente, o sea, que nos demos cuenta de que está ahí, ahí hay un paso, desde el ser un precursor de tinnitus a ser un tinnitus propiamente tal. Y después hay un paso ulterior, que es qué es lo que define que este tinnitus que podemos percibir pasa a ser problemático o no problemático. La diferencia es en que este percepto, esta percepción, sea un estímulo más que podemos de hecho rápidamente dejar de considerar como relevante a un estímulo problemático, dramático, que nos empiece a alterar. Si es que volvemos al modelo de Jastreboff, la verdad es que él ya lo incorporaba. Y vemos como el concepto de precursor de tinnitus es cuando el estímulo queda a nivel de la vía auditoria subconsciente o inconsciente en los fenómenos de detección y procesamiento. Y hay ahí una subida a este escalón que está arriba de corteza auditiva consciente, que tiene que ver con atención y con memoria. Como vamos a ver, el paso a la vía superior tiene íntima relación con la activación del sistema límbico y del sistema autonómico en relación a este precursor de tinnitus. Y más allá son estos dos sistemas los que adicionalmente modifican la conciencia de este estímulo precursor de tinnitus para determinarlo como problemático o no. Y si es determinado como problemático, entonces se generan este sinfín de reacciones, que no solamente van a tener que ver con una reacción a nivel del sistema auditivo consciente, sino que va a generar reacciones, influir en el sistema límbico, que va a modificar el sistema límbico y que va a modificar el sistema nervioso autonómico. Todo en base al precursor de tinnitus. Ahora,
¿Qué es lo que considera que esta señal escape, por llamarlo así, a la vía auditoria exclusivamente e infecte de alguna forma el sistema límbico y el sistema autonómico? El modelo de Jastreboff es bastante claro en un concepto re simple que hasta el día de hoy la verdad es que se mantiene como un concepto tremendamente válido y sobre todo útil para la clínica y el tratamiento. Y es lo siguiente, que si el precursor de tinnitus es considerado emocionalmente neutro, es entonces también considerado como no relevante y se va a quedar como ruido subconsciente y no va a ser llevado a la conciencia. Un fenómeno parecido a lo que muchos de ustedes sienten cuando están en una sala y hay un ventilador o hay algún otro ruido de fondo, el sonido de una estufa, de un aire acondicionado, que ustedes no le atañen ningún carácter emocional, es un estímulo emocionalmente neutro, y si se mantiene el tiempo pasa a ser lo relevante y ustedes dejan de escucharlo. Probablemente, depende de dónde estén viendo esta presentación, va a haber algún sonido en su entorno que ahora lo están llevando a su conciencia porque hemos roto este sistema, porque de emocionalmente neutro le hemos dado un carácter emocional positivo porque va a ser llamativo, pero en el mundo del tinnitus, el precursor del tinnitus se puede transformar en un tema cuando hay una carga, cuando se ya deja de ser emocionalmente neutro y cuando empieza a ser emocionalmente negativo. Aunque sea un valor emocional negativo, lo vamos a entonces considerar que este precursor de tinnitus es una señal relevante. Y como es una señal relevante, la vamos a transformar y va a quedar fijado en nuestra percepción auditiva como tinnitus. Este modelo es, dentro de la lógica de Jastreboff, lo que fundamenta y determina la forma y funcionamiento del Tinnitus Retraining Therapy, la terapia de reentrenamiento de tinnitus, que se basa básicamente en dos conceptos. Uno es atacar al nivel del precursor de tinnitus. Y esto se logra dentro de la lógica de Jastreboff haciendo una terapia de sonido, una terapia sonora, donde nosotros vamos a tratar de modificar la forma en la que la vía auditiva procesa este precursor de tinnitus para tratar de disminuir su intensidad. Y esto en realidad básicamente tratar de subir el ruido de fondo para que la relación entre la señal del precursor de tinnitus y la actividad eléctrica general del ruido de base del sistema auditivo disminuya. Y vamos a ver un detalle más adelante con el tema de precursor de la terapia sonora. Lo que es probablemente más importante es que la terapia sonora es solamente un facilitador para que ocurra lo realmente importante, que es que en el modelo de TRT clásico, a través de actos de consejería, de counseling, eh, ocurra un desplazamiento desde el valor emocional negativo del tinnitus a uno emocionalmente neutro. Básicamente, si uno logra que el tinnitus se vuelva emocionalmente neutro, entonces se va a la vía de abajo de este esquema y el tinnitus disminuye o desaparece por completo. Con respecto a la terapia de sonido, es importante clarificar que dentro de esta lógica, no lo que estamos tratando de hacer es generar un aumento del ruido que disminuya la señal del precursor de tinnitus, pero no a niveles de suprimirlo por completo, no a niveles de enmascararlo por completo. La curva a la derecha es una curva de qué tanta efectiva sería esta técnica que en los libros iniciales de Jastreboff habla de habituación. No es la idea suprimirlo porque si lo suprimimos, la corteza auditiva deja de tener acceso al precursor de tinnitus y deja de poder interactuar con él y por lo tanto deja de poder modificar la respuesta emocional o la respuesta del resto de la corteza frente al precursor de tinnitus. Jastreboff, en contraste, propone tratar de que las terapias sonoras ocurran en este mixing point, en este punto de mezcla, donde la intensidad de la terapia sonora sea muy cercana, muy equivalente a la intensidad del precursor de tinnitus. En este punto, donde compiten, por así decirlo, la terapia sonora con el precursor de tinnitus o el tinnitus, es entonces donde se disminuye la intensidad y la fuerza del precursor de tinnitus, pero sigue estando ahí, de tal forma que el resto del sistema pueda seguir interactuando con él y pueda modificar sus respuestas y sus conductas a nivel del sistema límbico, a nivel de corteza auditiva consciente, a nivel de sistema autonómico. Lo que les acabo de presentar es un poco lo que se conoce desde hace 30 años
con respecto a este modelo de cómo se genera el tinnitus. Hoy, la verdad es que se sabe bastante más, aunque el modelo sigue siendo un poco el mismo. Hoy, ¿qué es lo que sabemos y cuáles son algunos elementos que ayudan a entender o a profundizar en este modelo? Uno es entender que el precursor de tinnitus tiene estas características de ser una generación persistente. A diferencia de casi cualquier otro estímulo sonoro que es transitorio, el tinnitus tendría una característica persistente y no fluctuante como señal básica. Y esto parece influir bastante. Luego, los modelos actuales empiezan a entender el cerebro como un cerebro predictivo. Y desde esta lógica del cerebro predictivo, del predicting coding, como se habla en neurociencia, parece que es más fácil entender qué es lo que pasa que un estímulo pase a ser un tinnitus molesto. Todo lo anterior también entra de conceptos que entienden este cerebro predictivo como un cerebro adaptativo. Y lo que ocurriría en tinnitus es que estos procesos adaptativos fallan. Todos estos fenómenos son ligados a zonas de la corteza cerebral que están ligados a la conciencia, al acto de la conciencia. Y por lo tanto, hablar de tinnitus es hablar de temas re complejos que tienen que ver con la conciencia, con la vigilia, con el awareness. Y como ya hemos ido tocando, la verdad es que son múltiples los subsistemas involucrados en el tinnitus. Son múltiples subredes las que están interrelacionadas en este fenómeno de percibir una señal auditiva fantasma en la forma de tinnitus. Uno de los sistemas que parece ser clave en la modulación de que enfermen estas otras subredes dentro de la corteza es el sistema límbico. Y lo que en general va a generar, aunque el rol del sistema límbico puede ser de la entrada para generar el problema, lo que ocurre es que hay una alteración persistente de los sistemas no auditivos del cerebro. Y con esto, y antes de seguir, mientras vamos avanzando en el modelo, va quedando claro el concepto de que el tinnitus entonces no es tanto un problema del oído. El oído puede ser como el puntapié inicial, pero realmente el problema del tinnitus es un problema del cerebro, es una enfermedad del cerebro y el cerebro entero. Bien, volviendo justamente a nuestra vía, eh, es más fácil de repente entender todo el sistema desde una lógica, como les estaba diciendo, de cerebro predictivo. ¿A qué me refiero a esto? Lo que me quiero decir es que el cerebro no es un cerebro pasivo. No está esperando a recibir señales desde el ambiente para poder responder a él. Si esperáramos a que el cerebro se tome todo el tiempo que realmente necesita para procesar nuestras señales en el medio, la verdad es que cuando estamos escuchando, qué sé yo, el ruido de un auto al acercarnos, cuando ya terminamos de procesar la señal, es un auto, viene en esa dirección, se viene acercando, cuando decimos, oh, debería salirme de este camino para que no me atropellen, la verdad es que ya nos atropellaron hace rato, quizás ya fue el funeral. El concepto es que nuestro cerebro debe responder de forma rápida frente a nuestro mundo en constante cambio y en constante movimiento. Para lograr eso, ¿cómo lo hace? Está todo el tiempo prediciendo lo que va a ocurrir. Entonces, en neurociencias hablamos de que hay una construcción top-down, o sea, desde áreas desde la corteza hacia zonas incluso hacia la periferia, hacia zonas muy periféricas de las vías neurológicas, hay una predicción de cómo debe estar el mundo. En este mono, lo que les estoy mostrando es la predicción del silencio. Es que si no hay estímulos, yo predigo de que el mundo va a tener una cierta característica auditiva, que es lo que yo puedo denominar como un patrón eléctrico de código del silencio. Recordemos también de que todo el cerebro está permanentemente encendido. No está apagado. El silencio no es que haya neuronas apagadas y que se encienden cuando llega el sonido. No. Hay una actividad eléctrica de base, que es lo que nosotros determinamos como silencio. Y lo que ocurre es que si de bottom up, o sea, desde abajo hacia arriba, hay una señal desde nuestros oídos que es una señal de baja intensidad, bastante neutra, de una actividad eléctrica basal de pseudo reposo que coincide con nuestra predicción de silencio, bueno, entonces no hay ningún problema. Nuestra predicción coincide con la señal que está llegando desde nuestros oídos y tenemos que está todo bien y de que la predicción se cumple, por lo tanto estamos en silencio. Ahora, supongamos que hay un estímulo. Por ejemplo, mi voz que están escuchando en este video.
Este estímulo va a generar un aumento de la actividad eléctrica en alguna zona que va a ser sobre todo transitorio, va a tener un código temporal. Mientras esta actividad eléctrica está encendida, hay una discrepancia, hay una diferencia entre mi predicción y el estímulo desde la predicción que viene desde arriba, 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 abajo, y el estímulo que está desde arriba, abajo, arriba, arriba. Esto genera, esta discrepancia puede ser entendida como energía shannoniana, que en términos de neurociencia equivalente sería energía de información libre. Y al entender el cerebro como un sistema predictivo adaptativo, las leyes de los sistemas adaptativos predictivos se basan, al igual que cualquier sistema homeostático, al igual que lo que ocurre en física con el concepto de entropía, en que el sistema tiende y está diseñado para minimizar la energía libre, para minimizar la energía shannoniana libre, para minimizar esta información que está suelta. Y eso debe ser, ¿cómo debe ser generado? Lo que pasa es que no está, como nos está diciendo que nuestra predicción parece estar errada, entonces hay que mandar esta energía libre río arriba para modificar nuestra predicción. Entonces vamos a modificar nuestra predicción porque estamos escuchando mi palabra. Entonces si yo estoy diciendo hola, va a hacerlo súper simple. Esto es mucho más rápido de lo que estoy diciendo, pero si yo estoy diciendo o, puede incluso haber una predicción en el futuro de que yo voy a decir la. Entonces baja río abajo la predicción de que yo voy a decir la. Así que desde arriba en el próximo instante temporal sube la señal desde mis oídos de que digo la. Fantástico, coincide la predicción con lo que estoy escuchando, de tal forma que el sistema se hace mucho más eficiente. No tengo que procesar todo el o, la. Ya en el o estoy prediciendo que va a llegar el la como la conducta más esperable. Solamente tengo que confirmar esto para poder entender rápidamente la palabra hola. Yo sé que esto es súper complejo, pero espero que se haya entendido. O sea, lo bueno es que quizás no es tan relevante para entender completamente el fenómeno de Tinnitus, pero tener unas nociones de cómo funciona el cerebro predictivo es importante. Entonces, cuando el estímulo calza con la predicción, no tenemos energía shannoniana libre y el sistema funciona impecable. Cuando el estímulo cesa, por supuesto, y tenemos nuevamente, entramos al código de silencio, entonces el estímulo no coincide nuevamente con una predicción de un estímulo posterior, o a menos de, y vamos a volver a generar una predicción de nuestro estatus de silencio, y todo funciona impecable. Ahora, ¿qué es lo que pasa con nuestro precursor de tinnitus? El precursor de tinnitus tiene algunas características que son nefastas. Una de ellas es que es un estímulo persistente. La otra característica que no detallo acá, que es un poco más compleja, es que es una actividad eléctrica espontánea con alta variabilidad. Por lo tanto, el grado de incertidumbre asociado al estímulo y a predicciones que yo pueda hacer al respecto, la incertidumbre es muy alta y la tasa de errores entre estímulo y predicción también es muy alta, por lo que mi predicción tiene que ampliarse para todas las pequeñas sutilezas de este estímulo persistente. Entonces, se me genera una situación donde tengo un montón de energía shannoniana, tengo libre, tengo un montón de discrepancia que tengo que resolver. ¿Cuáles son las opciones de cómo lidiar con este precursor de tinnitus que no me calza con mi predicción de silencio? Porque además voy a insistir con este concepto persistente. Si es que un estímulo temporal yo voy a volver a mi silencio, pero aquí lo que pasa es que nunca vuelvo a mi predicción de silencio porque el precursor de tinnitus es persistente en el tiempo, no solamente en los microsegundos, no en los nanosegundos, no en los microsegundos, no en los milisegundos, no en los segundos, no en los minutos, no en las horas, sino en los días. Que para el nivel de precisión temporal del sistema es una catástrofe. Entonces, ¿cuáles son mis opciones? Opción 1, cancelo el ruido. Cancelo mi precursor de tinnitus. Y hoy en día sabemos de que hay eh, redes neuronales que están encargadas de disminuir, suprimir, apagar señales que puedan ser calificadas como ruido. Esto es lo óptimo. En el esquema ven a la derecha en rojo toda una lista de algunas alternativas de lo que hemos hablado que pueden aumentar mi ganancia central, que pueden activar el río arriba hacia la corteza auditiva, como que es lo que se está mostrando en rojo en el dibujo,
Y lo que trata de hacer los sistemas que cancelan ruido es suprimir y hacer un estímulo inhibitorio a estas vías. Y aquí no es ninguna sorpresa que las redes que generan esta decisión de si cancelamos o no el ruido son sobre todo redes asociadas fuertemente al sistema límbico, principalmente en relación a la corteza prefrontal en sus subáreas subgenual y ventromedial. Así que aquí ya tenemos el punto de cómo el sistema límbico, desde la neurociencia actual, sabemos que sí influye en esta idea. Si eso funciona y logramos cancelar el ruido, bueno, fantástico, logramos apagar nuestro precursor de tinnitus y volvemos a una señal bottom-up semejante al silencio que calza con esta predicción y no hay tinnitus. Ahora, ¿cuál es la opción 2? Si es que el sistema de cancelación de ruido no funciona porque nuestro sistema límbico, por ejemplo, está hiperactivado, está hiperansioso, está hiperreactivo, hipersensible y está ávido de identificar nuevas señales como información relevante y no como ruido a cancelar. Bueno, entonces tengo la opción 2, de que este nuevo precursor de tinnitus, este nuevo fenómeno persistente, va a ser mi nueva predicción basal. O sea, mi nueva predicción, yo cambio mi código de silencio, y mi código de silencio es lo que ahora aparece como morado, que incluye al precursor de tinnitus. Aquí también se resuelve la energía shannoniana libre y el sistema está adaptado. Pero surge un problema. Surge el problema de cómo interpreto a nivel río arriba esta nueva predicción. ¿Qué significado, qué sentido le doy? Y de nuevo tenemos dos opciones. La opción A es que este nuevo patrón, esta nueva señal, es mi nuevo patrón de silencio. Es distinto al código de silencio que yo tenía, pero no importa, le asigno lo que yo entendía antes como silencio, aunque la actividad eléctrica es distinta. Y de nuevo todo bien. Pero tenemos la opción B, de que este patrón no es silencio, sino que es algo nuevo. Y si es algo nuevo, antes de entrar voy a hablar de que si es algo nuevo o no, eh, veamos un segundo en quién decide si es que es silencio o si es algo nuevo. Y aquí empezamos a complejizarnos porque nos metemos en la actividad de la corteza, que como ya hemos ido observando, es el lugar finalmente donde el tinnitus como enfermedad termina residiendo. Y aquí tenemos varios fenómenos. Y lo que ocurre es que hay varias áreas del cerebro que están involucradas en esto. Y distintas de estas áreas, sobre todo involucradas en el sistema límbico, funcionan en red. Y cada una de estas redes, que por ejemplo, para poder discriminar si es que este precursor de tinnitus es una señal nueva o es una nueva forma de silencio, son áreas que tienen que ver con la awareness, la conciencia de sonido, que tienen que ver con la memoria de sonido, que son las áreas mostradas en el arriba con azul y morado. Estas áreas deben procesar la información y estas áreas pueden tener formas de actividad distintas. Y estas son las famosas ondas cerebrales, que distintas redes de nuestro cerebro funcionan como con un lenguaje propio. Este lenguaje propio es una frecuencia de actividad. Y cuando estas redes están funcionando, funcionan con unas ciertas tipos de frecuencias. Esto es re complejo, pero tratemos de imaginar que los distintos actores, las distintas áreas del cerebro que interactúan, son como distintos cantantes o distintas voces, distintos instrumentos dentro de la lógica cerebral. Y cuando distintos actores, distintas voces están coordinadas, hablan en una melodía, en una frecuencia determinada. Ahora si esa melodía, esa frecuencia es una frecuencia de alta actividad, una frecuencia de baja actividad, alta frecuencia, baja frecuencia, distintos rangos de frecuencia, al igual como una melodía puede ser alegre, intensa, y otra melodía puede ser pianísima y relajada, van a determinar la forma en que esa zona del cerebro interactúa con la información y cómo la codifica. Yo sé que esto puede ser re complejo,
pero en el fondo lo que se ha visto es que estos distintos grupos de áreas de distintas zonas de la corteza pueden entrar en distintos estados y depende de los estados en los que entren van a tender a codificar el precursor de tinnitus como una señal nueva o como una nueva versión del silencio. Aquí son claves los centros que determinan la conciencia de sonido, que son, por supuesto, principalmente la corteza auditiva, pero también la corteza frontoparietal y las zonas que habíamos comentado antes, que son las mismas que están vinculadas con la supresión de la señal a nivel río abajo, que estas son entonces, perdón, las que determinan si es que esta nueva señal que sí llegó, que no fue suprimida, si es que es algo nuevo o nuevo silencio. Y hace relación de que esté involucrado con las señales ruido abajo de supresión del ruido. Ahora, si es que esta zona que acabamos de determinar discrimina de que esta señal que sí llegó hasta la corteza auditiva es una señal nueva que requiere una nueva interpretación, entonces, ¿qué interpretación le damos? ¿Qué es este nuevo, eh, ¿qué es este nuevo silencio? Una forma de también entender esto que quiero meter entrar ahora para saber con qué valor le asigno, es que como les decía, hay un aumento de incertidumbre, hay una forma de entenderlo que esta discrepancia entre predicción y precursor de tinnitus es al final también un vacío de información. Y ese vacío de información, esta discrepancia que yo tengo que recodificar, debe ser llenada por este cerebro predictivo que le otorga sentido y propósito de alguna forma a la información que tiene disponible. Así que, entonces, una forma de entender cómo interpreto esta nueva señal es también cómo lleno de información esta energía shanoniana libre, llena de mucha incertidumbre. Y aquí, la verdad es que como es un sonido nuevo, persistente, raro, de actividad espontánea, no tengo algo a lo cual entregarle directamente un atributo como un sonido predeterminado. Pero sí tengo memorias y elementos de sonido de distintas zonas. Y entonces yo empiezo a echar mano a las zonas de mi cerebro, como la corteza auditiva siempre, pero también como la corteza parietal inferior y la corteza parihipocampal, muy cerca de la amígdala del sistema límbico, muy cerca de la parte que recoge la memoria afectiva de distintas experiencias, que me van a determinar y de donde yo puedo robar eh, ciertos aspectos básicos de cómo pueden ser distintos sonidos, como si es un tono, si son grillitos, si es turbina de avión, son campanas, si son el ruido de un motor o el ruido de cascada, si es un tono persistente, si es en un solo oído, si es en ambos oídos. Todo este tipo de información yo la puedo recoger desde mi memoria auditiva para llenar ese vacío de información y darle sentido a este tinnitus. Es entonces como este mono lo que trata de determinar es que cada una de esas siglas y cada uno de esos nombres son distintas zonas de la corteza parietal. Y cada uno de los colores de este diagrama son redes, que como les comentaba anteriormente pueden entrar en sincronía y pueden estar hablando a una frecuencia, a una onda, a un tipo de onda cerebral que puede llenar de sentido a este precursor de tinnitus. El área que está como gruesa, morada, son los núcleos básicos que parece ser como la red de tinnitus nuclear. O sea, la red mínima que es necesario estar activa para generar tinnitus. Y que por supuesto al centro está la corteza auditiva, la corteza parietal inferior, el parahipocampo y zonas ventrolateromediales de la corteza prefrontal. Cuando las cuatro zonas están activadas en sincronía con respecto al precursor de tinnitus, eso es suficiente para generar tinnitus. Ahora, en las estructuras que están marcadas en rojo, están lo que se llama tinnitus distress, o sea, el nivel de alteración, el nivel de drama, el nivel de ansiedad, si uno quiere, aunque eso ya es un poco más complejo, que está asociado a este fenómeno. Y aquí se entiende que cuando esta red se activa, es por esto que se afectan otro tipo de funciones, no solamente el tinnitus, sino que aumenta la ansiedad, sino que aumenta el nivel de irritabilidad,
en relación a la existencia del tinnitus, porque estas zonas no solamente se encienden para manejar el tinnitus, sino que entran en una modalidad, entran en una onda cerebral, en una frecuencia de activación que puede ser más tendiente a un relajo o a una hiperactivación, a una hiperfunción, y entonces no solamente se genera un fenómeno tipo estrés del tinnitus, sino que hay un fenómeno de estrés generalizado. Como dato rápido, estas redes que están marcadas en rojo son las mismas o muy similares a las que se gatillan, por ejemplo, a las que se encienden cuando hay un fenómeno de dolor crónico. De tal forma que asemejar la experiencia a nivel cortical del dolor crónico con el tinnitus crónico parece no ser eh, demasiado alocado. En naranjo y en verde hay dos características que le pueden dar el sabor, por llamarlo así, al tinnitus, que pueden generarse que es un tono puro, si que es tipo ruido, qué características, unilateral, bilateral, el mood, el ambiente o la tendencia al tinnitus, o sea, distintas zonas del cerebro se han ido logrando identificar que pueden dotar de las características específicas a cada tipo de tinnitus en cada paciente. Así que ahí estoy marcándoles las que serían en todo caso las zonas del cerebro, la corteza auditiva, la corteza parietal inferior, el parahipocampo y ciertas zonas de la corteza prefrontal, que serían las indispensables, las mínimas necesarias de estar alteradas para poder generar tinnitus. Todo lo que les hablaba en las diapositivas anteriores se puede integrar como un único modelo que incluye fenómenos río abajo, que es lo que está más abajo en el dibujo. Lo que está al medio es lo que ocurre, las distintas interconexiones a nivel de la corteza auditiva y distintos otros fenómenos que quizás tampoco he hablado porque tampoco puedo hablar de todas las teorías de que están involucradas, pero parece ser que lo más importante es la deaferenciación, que es lo que está marcado arriba a la izquierda en más negrito, que es la deaferenciación a nivel de la cóclea, la actividad espontánea ascendente, el aumento, que es el aumento de la ganancia central, marcada en 8 dentro de la corteza auditiva, el centro de la imagen, es la persistencia de errores predictivos y de que lo que ocurre posteriormente es que la predicción de silencio basal es overridden, es sobrepasada y reemplazada por un nuevo código de silencio que debe ser interpretada, que es interpretada con otras áreas cerebrales, que es lo que se muestra de nuevo arriba en el cerebrito en gris, que son las áreas que se activan y que podrían modular las características psicoacústicas de este tinnitus. Ahora, si uno se lo quiere mantener en simple, la verdad es que siempre vale la pena volver al modelo de Jastreboff, que desde 1988 está marcando la pauta y parece que la inspiración de este personaje sigue siendo útil, sobre todo desde un aspecto clínico. Sobre todo considerando que una de las terapias que han sido consideradas más efectivas se basan en los conceptos nucleares de la terapia de reentrenamiento de tinnitus, valga decir, terapia de sonido para tratar de modificar el nivel río abajo, la señal auditiva y más río arriba, tratar de justamente, de alguna forma más poética, hacer que las voces del cerebro canten en otra frecuencia y que las redes neuronales se puedan reordenar y puedan remodularse para cambiar la asociación o la interpretación molesta del tinnitus y cambiar el precursor de tinnitus de una señal emocionalmente negativa a una señal emocionalmente neutra, con lo cual podamos sacar a esta percepción auditiva fantasma que es el tinnitus de nuestra percepción consciente. Ahí están, lo que por lo menos para mí son los focos centrales de la terapia. Muchas gracias por acompañarme en esta larga revisión de la neuroanatomía y la etiopatogenia del tinnitus. Muchas gracias.